razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono no es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu
Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, 10 de julio del 2022, una vez más, estamos aquí para dar continuidad al tema sobre el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y hoy quiero hablar acerca muertos al pecado. La palabra muertos al pecado, es decir, ya morimos al pecado. Quiero leer en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, que la letra dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Me interesa mucho, me llama mucho la atención cuando Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En ese cuerpo que fue crucificado en el madero, Dios llevó nuestros pecados. Y por eso dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si ya morimos al pecado, tenemos que vivir justamente dentro de la justicia. Ahorita quisiéramos alargar un poco más estos términos. Y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Por esas heridas nosotros también fuimos sanados. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Ya morimos al pecado, ya pedimos perdón, ya Cristo nos redimió con su sangre. Entonces no tenemos que seguir pecando. Pablo le escribe a los Corintios y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya no tenemos que ser como el marrano, volver a las algarrobas. Ya no tenemos que seguir comiendo achigual. No tenemos que ser como los perros que vuelven a su vómito. Es lo que dice el libro de Proverbios. No quiero ofender a nadie, pero aquellos que llegan a la iglesia y que ya se convirtieron, entre comillas, siguen adulterando, siguen pecando, siguen mintiendo, engañando a su esposa, a su esposo. Jóvenes que están entregados a Cristo y todavía no salen de la disco, del cigarro, del licor, de otras cosas. Se están engañando ustedes mismos. Tenemos que desechar una vez por todos lo que es el pecado. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 6, versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos seguir viviendo en eso. Ya no podemos seguir comiendo esa suciedad, esa inmundicia que antes vivíamos. No podemos seguir así. Estamos lavando nuestras vestiduras en la sangre de Cristo y Cristo nos limpia de todo pecado. Eso lo hemos explicado. Ahí mismo en ese capítulo 6 de Romanos, pero en el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es claro el texto. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Ya estamos muertos. Ya no tenemos que seguir practicando. Para nosotros el pecado se acabó. Es lo que dice aquel canto cuando se van a bautizar. Soy bautizado como manda el Salvador. Y tenemos que ir, y ahorita vamos a hablar del bautismo. Y para mí este mundo se acabó. Es decir, ya terminó todo aquello que practicabas antes sin Cristo. Que vivíamos revolcándonos en el pecado. Ahorita voy a hablar acerca del bautismo para que se dé cuenta de que el día que nosotros fuimos bautizados hicimos un compromiso con Dios. En el pacto que Dios ha hecho con los hombres, no los hombres con Dios. En ese compromiso nosotros morimos al pecado. Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué más? Y deseos. Con sus pasiones y con sus deseos. Hemos muerto. Para los que somos ya de Cristo Jesús, hemos crucificado entonces la carne con todas las pasiones y deseos de ella. Es lo que dice también Colosenses 2:20. Nosotros ya morimos al pecado, crucificamos el pecado en la cruz donde Cristo fue crucificado.
Ya no tenemos que seguir practicando el pecado. Hemos muerto. Ya esos deseos de la carne tienen que ser humillados, tienen que ser opacados. ¿Sabe cómo lo puede hacer? Ayunando. Si usted practica el ayuno, usted va a humillar esos deseos carnales, ¿no? Esos deseos de los ojos adúlteros, esos deseos de la concupiscencia de la carne, tiene que humillarlo a través del ayuno, de la oración. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Nosotros hemos muerto al pecado y es lo que dice más adelante el apóstol Pablo, que voy a leer ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis ya muerto. Es lo que dice también ahí en 2 de Timoteo 2:11. Nosotros ya morimos a las pasiones, hemos crucificado la carne, estamos muertos al pecado. No tenemos que seguir pecando. Es por demás que sigamos pecando, no es correcto seguir pecando. Hermanos, si tú ya te convertiste a Cristo, pues ya te convertiste, ¿no? Convertirse, habla de la palabra, viene de conversión. La palabra convertir viene de conversión. La palabra conversión es cuando una escolta está marchando y el comandante le manda conversión a la izquierda o conversión a la derecha. Tienes que dar la vuelta completa, todo completo, hasta que te diga de frente. O si te dicen doble conversión, tienes que hacer doble vuelta. La palabra conversión es convertir, dar la vuelta completa, un giro de 360 grados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Por eso cuando nos bautizamos, amados hermanos, que es un mandato que Dios dio, cuando uno se convierte, inmediatamente debemos de ser adoctrinados para que se nos enseñen nuestras responsabilidades y nuestros privilegios y lo que significa en sí el bautismo. Aunque no estamos hablando directamente del bautismo, sino muertos al pecado, pues es aquí algo que tiene que ver el bautismo en agua, ¿no? Entonces, es importante que tú que ya te convertiste a Cristo, recibas doctrina, enseñanza de parte de tu pastor o de sus líderes en la iglesia donde asistes. Y ahí se te va a enseñar, se te va a adoctrinar, para que sepas lo que significa y simboliza el bautismo. De antemano te lo voy a dar para que vayas tomando nota. En Mateo capítulo 28, verso 19 está el gran mandamiento del Señor. No es de los apóstoles. No es un término doctrinal en cuanto a declaración, sino es un término doctrinal en cuanto a ley, es decir, en cuanto a mandamiento. Dios lo mandó y lo dijo. Por tanto, id, es un imperativo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, está Dios hablándonos aquí directamente un imperativo, es un enunciado imperativo. Por tanto, es una orden, una ley escrita por parte de Dios, un estatuto. Por tanto, está estipulando. Id, es un imperativo, id, ¿no? Y predicad el evangelio, bautizándolos, dice. Bautizándolos, me encanta cuando dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Hay una coma, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Espíritu Santo, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Entonces, son tres nombres propios. En el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la fórmula que Cristo dio, no lo dio Pedro, y no lo dio otra gente más. Aquí está hablando de hacer discípulos. ¿A quiénes? A los que ya creen, no a los nuevos, a los que no han creído. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, está diciendo el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa el bautismo. Voy rapidito. Juan capítulo 3, verso 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto os digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si una persona ya creyó en Cristo, inmediatamente debe ser adoctrinado y bautizado. Alguien me preguntó, pastor, ¿qué pasa si alguien creyó en Cristo y no se bautizó? Si está en proceso de bautizo, recibiendo doctrina, es salvo, porque la intención ya está en el corazón, la obediencia de la palabra. Pero si no hay la intención de bautizarse, ya creyó, pero todavía no se quiere bautizar, no está recibiendo doctrina, se muere, no es salvo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Se va a ir al infierno. Y usted mira, ya creyó en Cristo, pero no hubo en su corazón ese deseo de cambiar. Ese tipo de gente están como aquellos matrimonios que se unen por 6 meses para ver si se entienden. Y si en esos 6 meses se entienden, entonces se casan. Muchos creen en Cristo a probar, a ver qué pasa, si pueden dejar todo el pecado, la maldad del mundo, entonces sí se bautizan, y si no, pues siguen como están. Y muchos ya llevan 15, 20, 30, 50 años y nunca se han bautizado porque todavía no están seguros si son salvos. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús o de Jesucristo, para perdón de todos pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro empezó a enseñar, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. No, el bautizo no te salva. Te salva solamente de la conciencia, lo vamos a ver más adelante, pero no te salva del pecado original. Entonces, pero sí de la obediencia te salva si tú obedeces, si no, no. Por eso digo, si hay la intención de bautizarse, están recibiendo doctrina, sufren un accidente el hermano o la hermana, o se muere inesperadamente, es salvo porque él está en el proceso del bautismo. Pero aquellos que no tienen ni la menor intención de bautizarse, no creo que sean salvos. Ahí mismo en el Hechos capítulo 10, en el capítulo 10, verso 48, dice la palabra, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Los discípulos dicen, quédense aquí, para que nos adoctrines, para que nos enseñes. Usted me va a citar el pasaje del etíope. Bueno, son circunstancias. A mí me tocó un anciano bueno, yo también ya soy de 72 años, pero esa persona tenía como casi 80 años y no se podía levantar de la cama. Aceptó a Cristo, pero no se podía ir a bautizar. No había forma de cómo bautizarlo. Entonces ahí le dije, si él aceptaba ser bautizado, y sabe que no le puse agua ni nada, por la fe lo bauticé en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo ungí con aceite y al ratito falleció, pero él estaba consciente. Son casos muy diferentes. Otro caso, el de la cruz, por ejemplo, no se iba a bajar de la cruz para irse a bautizar. Al contrario, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y ese no se bautizó. Pero son casos muy específicos que no vamos a entrar en detalle. Dice Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Vea, lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que tienes que hacer, es bautizarte. Morir al pecado es lo que significa, voy a eso rapidito, voy a dejar un rato lo que es el bautizo en sí. Pero miren ustedes el significado del bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Por eso tenemos que morir al pecado. Cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados. Es lo que dice más adelante la palabra. Somos sepultados. Un muerto lo sepultan. ¿Y cómo lo sepultan? Boca arriba. Pero también lo sacan de ahí. Ya no lo sacan, ahí queda. Va a salir, pero ¿cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. 1000 años después, aquellos que no aceptaron a Cristo. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 12,
versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa quién, cómo seamos, Cristo vino para todos los seres humanos sin acepción alguna. Él vino a bautizar, Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo voy a decir al revés, como es correcto. Vino a buscar lo que se había perdido, vino a salvar y a bautizar. Dice los evangelios que cuando Él estaba en la tierra, iban por todas las aldeas de Judea bautizándolos. No Jesús, sino sus discípulos, dice. Y Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos nuevas criaturas. Ya morimos al pecado, tenemos que dejar enterrado el pecado para siempre. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Así de sencillo. Por eso el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. No se olvide, pero también simboliza andar en vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva. El apóstol Pedro nos habla claramente en 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, por la resurrección de Jesucristo, nosotros alcanzamos esa bendición, esa gracia. En este versículo claramente está diciendo que el bautismo no salva de la carne, del pecado original, no, sino de una buena conciencia, para andar en novedad de vida nueva. Por eso el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Nosotros para eso tenemos que morir al pecado. Es aquí donde nosotros lo hacemos públicamente, los bautizos, para que la gente vea que morimos al pecado. Por eso toqué el punto del bautismo, para que usted comprenda que al aceptar a Cristo en su corazón, al pedirle perdón a Dios, han muerto con Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo, oiga, en la carne lo vivo para Dios. Y claro, si usted quiere la puedo ir leyendo, pero hay algo que me llama la atención, lo que dice en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué dice? Sepultados con Él en el bautismo. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿No? En el momento que nosotros somos sacados del agua, al ser sepultados en el agua, somos sacados, somos resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que nosotros fuimos aceptados cuando Él fue levantado de entre los muertos, es lo que dice la palabra del Señor. Así que hay muchos ejemplos que puedo hablar acerca de este tema, pero quiero seguir con respecto a morir al pecado. Si usted ya aceptó a Cristo, olvídese de pecar, ya usted ya murió al pecado. Vea el apóstol Pablo cómo nos marca una comunión en esa muerte, ahí en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Le quedó claro esto? Allá en los Estados Unidos y en algunas iglesias tienen espacio para los fumadores, para los fornicarios, para los adúlteros, tienen espacio para los bebedores,
y beben, fuman y luego bajan a alabar a Dios, dice que alabar a Dios. Pero este texto los tira para abajo a todos. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el capítulo 8, ahí mismo el versículo 36 de Romanos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Sabemos, dice, somos contados como ovejas de matadero, constantemente. Mire, todos los días usted tiene que orar, tiene que pedir la ayuda del Espíritu Santo, tiene que pedir la ayuda de Dios. Solito usted, solito yo no vamos a poder. Tenemos que clamar la presencia, la ayuda de Cristo. Voy de salida. 2 de Corintios capítulo 4, verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, oiga, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Hermanos, me daría mucho gusto que usted, a partir de hoy, no le dé la espalda a Dios. Cristo dijo, todo aquel que viene a mí, niéguese a sí mismo. Y dice, y poniendo la mano en el arado, voltea hacia atrás, no es digno de mí. ¿Crees ser digno del Señor? ¿Crees que eres digno? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20, ¿no? Pues si habéis muerto con Cristo, otra vez, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviésemos en el mundo os sometéis a preceptos? Si ya morimos en Cristo, si ya estamos muertos al pecado en Cristo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, a lo que el mundo te ofrece. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, o sometéis a preceptos. ¿Por qué vamos a tentar a Dios? Dios no puede ser tentado. ¿Por qué vamos a seguir probando las algarrobas del mundo cuando la verdad ya no tenemos nada que hacer ahí? Quiero hacerte una invitación con lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y quiero dejarte aquí esta reflexión, amado hermano, amigo que me escuchas. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta: si somos muertos con ¿quién? Con Cristo, con Él, también viviremos con Cristo, viviremos con Él. Pero si no perseveramos fieles a esta palabra, ¿cómo entonces vamos a resucitar? Si andamos jugando a la iglesita, vamos cuando queremos. Más bien cuando tenemos necesidad, ahí vamos a buscar al pastor y ahí vamos a buscar a los líderes de la iglesia para que oren por nosotros, por la necesidad o por nuestro enfermito. Pero cuando tenemos solvencia económica, holgosura, tiempo, cuando hay vacaciones, aunque haya un evento, a mí me consta, he visto en la iglesia, ha habido eventos y hermanitos que hay vacaciones y se van, dejan el evento. ¿Y sabe qué hago por ellos? Le pido a Dios que tenga misericordia para que no les pase nada y regresen con bien. Ojalá que lo sepan apreciar. Pero hermanos, no solo cuando tengamos necesidad,
Todo el tiempo tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Todo el tiempo tenemos que estar fortaleciéndonos en ayuno, en oración, en la lectura bíblica. Ya morimos al pecado, ya morimos. No seamos como el perro que vuelve a su vómito. No seamos como la marrana que vuelve a cieno, al lodo, a revolcarse una vez más. Eso es lo que le pasa a aquellos que se vuelven del Evangelio, aquellos que se vuelven de Cristo, ya regresan porque se cansaron de tantas bendiciones o por alguna cosita que no les gustó en la iglesia, se van de iglesia en iglesia como judíos errantes porque no tienen ningún fundamento. Ese tipo de gente que sale de la iglesia no está fundamentado, no ha crecido, anda buscando holgura, conveniencia. Dios tenga misericordia de ellos. No haga eso, hermano. Hable con su pastor, hable con su diácono, hable con sus líderes, afírmese en la obra. Y deje de estar comiendo albagarrobas y de estar revolcándose en el lodo como lo hacen esos tipos de gente que los invito. Y Dios los ama, todos ellos los ama y lo amamos nosotros. Y oramos por ellos. Y Dios está con los brazos abiertos esperándolos que vuelvan como el hijo pródigo. Vuelvan a Cristo. Voy a orar y dar gracias a Dios en esta hora. Señor, hemos muerto al pecado y no tenemos por qué seguir viviendo ya. Y muchos que han vuelto, Señor, al pecado es porque no han experimentado el nuevo nacimiento. Así de sencillo, Señor. O gente que nació, pero abortaron, fueron abortivos, prácticamente nacieron inmaduros, no fueron preparados por sus líderes, por sus pastores, no se les habló con la verdad, siempre se les habló a medias. Y por eso viven con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Viven pecando y quieren vivir glorificándote. Así no se puede, Señor. Tu palabra dice, o eres frío o eres caliente, pero por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Hemos muerto al pecado. Hermanos, queridos, ya no tenemos que seguir atrás. Así que poniendo la mano en el arado, si volteamos hacia atrás, no somos dignos de Cristo. Levántate. Ve a la iglesia, cumple con el Señor. Dios te bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y